Bueno, pues estoy yo tan contenta de que Carlos de Triana haya aceptado la invitación a estar aquí en el programa Un Mundo Mejor. Él está desde Guatemala, lo conocí en Antigua Guatemala precisamente, y ahí tuvimos el placer de conversar y muy amablemente acepta la invitación para hablarnos un poco de su país, sobre todo de estas tradiciones tan hermosas que tienen en torno a los fieles difuntos, que por cierto, ellos festejan el Día de Fieles Difuntos o el Día de Muertos, que le llamamos nosotros, el día 1 de noviembre, no el día 2 como nosotros. Y tienen ciertas tradiciones que me parecieron maravillosas. Y quisiera que nos contara un poco qué es lo que sucede en torno a esta celebración del Día de Fieles Difuntos, el día 1 de noviembre, qué puede pasar antes o después, y después hablaremos, como dice el anuncio del programa del día de hoy, de otras curiosidades guatemaltecas. Locutor desde hace más de 30 años, productor, trabajó en televisión, presta su maravillosa voz a comerciales también allá en Guatemala, muy famoso allá en Guatemala. Y bueno, pues empecemos platicando un poco de esta fecha tan importante que es el día 1 de noviembre para ustedes, Día de los Fieles Difuntos. El 1 de noviembre es una fecha especial porque permite la reunión en sí de la familia en derredor de un platillo muy, pero muy rico, muy sabroso, muy condimentado también. Tiene su historia este platillo en la época de la colonia todavía, cuando una familia de ancestro y de abolengo tiene una reunión de pronto y la pobre señora que tenía que confeccionar la comida en un momento dado dijo, ¿y ahora qué hago? No me avisan, ¿qué puedo hacer? Y se le ocurrió que podría mezclar muchas carnes y también muchas verduras y el aderezo y en fin, empezó ella a hacer un poquito de ciencia con este tipo de platillo. Así que mezcló embutidos, vegetales, y luego fue creando también una especie de caldillo que está a base de gallina, de la gallina en sí, y esa mezcla con un poquito de vinagre y otras cositas que cada quien tiene su secreto porque no todos conocemos el secreto de todos, le va dando un sabor muy especial. Y de esa manera es que van construyéndose a lo largo de la historia 4 platillos de fiambre totalmente distintos. Que se Uno llama es colorado, fiambre. Este platillo se llama fiambre. fiambre, Yo cuando escuché el fiambre, nombre me imaginaba otra cosa, ¿verdad? Y lo probé y de verdad es delicioso. Entonces, nos decía que se puede preparar de diferentes maneras, ajá, pero básicamente, ¿qué es lo que debe llevar y por qué es tan importante en este día 1 de noviembre? claro. Se puede preparar de manera diferente, por eso le decía, hay un colorado, hay un verde, también hay un blanco y también hay un dulce. Lo podemos desmenuzar después. ¿Por qué es importante? Es importante, aparte del arranque histórico de su origen del platillo, es porque habiendo sido una reunión imprevista, fue calando en las familias y se fue convirtiendo en una costumbre, reunir en alrededor de este platillo a toda la familia, porque también toda la familia participa en la elaboración de este platillo que lleva muchos días, porque tiene que preparar la verdura, porque la tiene que sazonar, porque tiene que calar ese caldillo para dar ese sabor especial. Y desde luego los embutidos, las carnes. Algunos dirán, pero si este es un verdadero revoltijo, y lo es. Es un verdadero revoltijo, pero delicioso al paladar. Así que la costumbre de reunir a la familia al mediodía, porque a hora temprana, al nada más amanecer, hay que ir al cementerio a visitar la tumba de nuestros seres queridos. De esa manera, rendirles un homenaje, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, y la familia ahí tomada de la mano, pues se recuerdan algunos con lágrimas en los ojos y otros con un profundo sentimiento de nostalgia en el corazón. Y de esa manera recordar a los seres queridos. De la mano podemos entonces en el mismo cementerio ver cómo se levantan los barriletes o cometas, como puedan conocerlos. Bueno, Esos nosotros le llamamos, esta tradición de los barriletes, quiero que nos detengamos un poco porque es a ver, claro, lo que más me han preguntado, son los barriletes. Pero resumiendo un poco lo de este platillo, que es el fiambre,
lleva varios días de preparación para Claro, que se concentren los sabores. Yo el que probé, que estaba delicioso, llevaba muchos tipos de embutidos, sobre todo lo que a ustedes le llaman chorizos, que son básicamente como chorizo español y salchichas, pero muy diferentes a lo que nosotros conocemos. Hay negras, hay coloradas, hay blancas y algunas solamente se venden en esta época. Las parten preferentemente todas del mismo tamaño, ¿verdad? En redonditos o cuadritos, y ya preparada la verdura con ese caldillo del pollo y todo eso, se mezcla. Es un sabor de veras muy diferente a lo que uno puede haber probado. No puedo compararlo con un platillo mexicano porque sabe muy distinto, pero de verdad es delicioso. Algunos le ponen queso arriba, algunos le ponen pollo desmenuzado también. Pero lo importante es esa historia que usted comenta, que es de querer atender a la gente, de querer que alcance la comida y cómo eso se ha transformado en un punto de unión familiar. El día 1 de noviembre se hace una reunión en familia y se come este famoso fiambre que se espera todo el año. Pero antes de eso se va al cementerio. Entonces, esto también es muy importante. Es como toda la secuencia de hechos que van uniendo a la familia y que van recordando a las personas que fallecieron. Esto pareciera un poco que es similar a lo que celebramos en México, es decir, en algunos estados de la República se hace una comida especial, se visita el cementerio, pero lo que sí es muy, muy, muy diferente es esto de los barriletes coloridos. Esto es lo que yo quisiera que nos explicara con más detalle, porque incluso en la foto que puse del póster de anunciando el programa del día de hoy, mucha gente no sabía por qué ponía yo esa foto. Entonces, ¿qué son los barriletes? ¿Cómo los podemos comparar con algo de México? Y cómo es el proceso de llevarlos a cabo, de elaborarlos y cuándo sucede este evento de los barriletes. así como el fiambre lleva una preparación de muchos días, también los barriletes. ¿Sabe qué me gusta? Me gusta la investigación que usted ha realizado, porque me ha detallado justamente todo lo que lleva el fiambre, hasta el quesillo, ¿eh? Así que felicitaciones, es usted una mujer que investiga. Y eso quiere decir que prepara cada uno de sus temas. Me gusta ello. Además, hablábamos de los barriletes, sí. Hay que preparar lo que es la armazón de esos barriletes, porque no son barriletes pequeños. Cualquiera puede imaginarse que los barriletes pueden tener un diámetro pequeño para que sea más fácil volarlos, es decir, elevarlos, Son ya que es una época. como Sí, cometas como o cometas. papalotes, le llamamos nosotros aquí, ¿verdad? Y es que es una época donde en Guatemala sopla mucho viento, entonces es muy fácil elevarlos. Pero va conjuntándose con la tradición del fiambre, con la visita al cementerio. ¿Por qué? ¿Dónde están nuestros seres queridos? Estamos ahí donde depositamos su cuerpo, pero su alma y su espíritu están en los cielos. Y entonces los barriletes nos sirven para comunicarnos con ellos a los cielos. Y les enviamos telegramas o les mandamos mensajes. Entonces, de esa manera es que los barriletes son como espíritus alados que van hacia el cielo a llevar el mensaje de cariño, de recuerdo, de remembranza, de todo lo que se ha vivido con nuestros antepasados que se adelantaron, que cumpliendo con una ley divina, dice, los grandes se van primero, los que van creciendo en la vida, los que van envejeciendo, tienen que ir primero porque si fuera al revés sería desastroso. Así que los jóvenes vamos, bueno, yo no soy tan joven, pero alguna vez me tocó a mí cumplir esa función de siendo joven, siendo un adolescente, construir mi barrilete y de esa manera enviar mi mensaje de sentimiento y de cariño y de recuerdo a nuestros seres amados. Esos Solo que pasa algo. Sí, papalotes, cometas, pero que sí. ustedes le llaman barriletes, también Ajá, tienen una forma muy especial. claro. Generalmente no son la forma que conocemos aquí en México, que es como un rombo, ¿verdad? De Ajá. diferentes dimensiones los lados. Y también los colores son muy representativos. Platíquenos de qué forma se hace el barrilete. Ya nos contó que usted desde chico los elaboraba, es decir, es un proceso que se elabora en familia o con distintas asociaciones
que ya tienen también una tradición allá en Oye, Guatemala. hoy en día, Platíquenos, ¿qué forma tienen? ¿Qué colores deben tener? Dice que son como telegramas que se envían al cielo. Un poquito más ve- sobre esto. le cuento. Usted empieza con la tradición del barrilete justo en la familia. ¿Y quién le enseña a usted a hacer barriletes? Es el abuelo que a su vez alguna vez fue niño y el abuelo de él practicó con él la realización de los barriletes. Solo que esos barriletes se hacen de caña de Castilla, le llamamos nosotros, Ok. que es una caña fuerte pero liviana. Y de esa manera se hace el armazón y se va forrando con papel de China, le llamamos, de muchos colores para que sea muy llamativo, para que de alguna manera aquellos que están allá arriba los puedan ubicar. Ah, este es el que viene para mí. Entonces, pues vamos a un campo abierto y que una cosa importante, se llaman frenecillos. Es la manera, Frenecillos. y los frenecillos son los que sostienen la comunicación con el hilo, con el cáñamo, que es el que va a sostener que la fuerza del aire pueda mantener, no pueda romper la comunicación, que se pueda elevar entonces el barrilete sin temor de romperse. Y en ese mismo cáñamo se coloca el telegrama, que es un papelito redondo que se pone, se abre un orificio y entonces el mismo aire se va llevando ese papelito que posiblemente lleva un te quiero, te extraño, te recuerdo y de esa manera llega hasta llegar hasta el barrilete mismo que cumple con la misión entonces de esa comunicación realizada. Pero eso fue los inicios de la celebración del 1 de noviembre, porque hoy en día hay organizaciones en lugares muy especiales. Hay una población que se llama Zumpango, que está a pocos kilómetros de la ciudad capital, otra que se llama Santiago Zacatepeques, donde se lleva a cabo la elaboración de barriletes gigantes que pueden tener hasta 20 metros de diámetro. Wow. Imagínense cómo construido con bambú, eso ya es más pesado, no va a ser posible elevarlos, pero sí ocupan la mayor parte del terreno en el cementerio y es ahí, en ese colorido, donde otros llegan a recordar sus tiempos de mozo, sus tiempos de niño, sus tiempos de inicio de vida y cómo ir enlazando generaciones y generaciones a través de una tradición, a través de algo tan hermoso como el querer comunicarse con aquellos que se fueron, porque seguimos anhelando tenerlos con nosotros. Es Es una decir, forma tiene de todo un comunicación. sentido espiritual, Ajá, familiar, de unión, sí, de pensar en la trascendencia de ese ser, que su vida no acaba aquí, sino que trasciende, que va hacia otro lugar. Tiene quizás un sincretismo religioso, de también de los pueblos originarios. Escuché por ahí que los colores azul, rojo, morado, creo, no estoy muy segura, son colores como de luto. Y también vi unas fotografías en donde en el mismo barrilete o cometa escribían mensajes o ponían algunos dibujos que significaban algo, que era un mensaje que iba hacia el cielo. Una cosa también muy curiosa es que la forma es casi redonda. Algunos dirán es hexagonal o de muchos lados, ajá. pero es casi redonda y como dice usted, es muy grande, muy colorido. En algunas ocasiones tiene dibujos muy bonitos, incluso vi por ahí uno que tenía un dibujo de una mascota también. Entonces, bueno, esto se ha ido como transformando y ha ido creciendo esta tradición que por supuesto no se debe de perder. También pasé cerca de un cementerio y estaban unos niños volando unos barriletes no tan grandes como los que usted menciona de las asociaciones, pero estaban ahí volándolo. Lo importante que al cementerio no solamente va los adultos, sino como dice usted, van los jóvenes, van los niños, va la familia entera a veces a volar los barriletes. Ese sentimiento que se siente cuando, perdón la redundancia, cuando ve a la familia reunida tratando de enviar un mensaje al cielo, pues creo que es una sensación inolvidable.
Es un momento muy especial el que se vive cuando se va al cementerio. Podríamos creer que los niños van con temor, porque lo desconocido y ese misterio que envuelve la muerte, esa transición de la vida hacia otra vida, como no es tan fácil de explicar, los niños van y llevan en sí un poco de temor y de respeto también, de veneración, porque ahí en esa tumba, bajo ese promontorio de tierra o bien de un mausoleo bien construido, ahí están los restos de la familia, de parte de la familia. Entonces es como que es su origen, su raíz, y hay que respetarla. Y sabe, se viste con mucha seriedad, se viste con mucha seriedad porque es el momento de rendirle un homenaje a nuestros antepasados. Y Claro, tiene ese razón. homenaje del que vamos a seguir platicando en un momento más, y ese homenaje en el que no solamente se une la familia, sino que también se promueve, como decía muy bien usted, ese respeto hacia los seres amados que ya partieron, que ya se fueron a otro lugar. Ese respeto que se pasa de generación en generación y que, como usted bien dice, desde niño usted lo practicaba y usted lo va a pasar también a su familia, esa tradición, ya sea que lo hagan en casa o que pertenezcan a una asociación que hace los barriletes. De verdad, fue muy impresionante ver cómo en torno al Día de los Fieles Difuntos es una fiesta, es alegría, es enviar mensajes al cielo. Creo que eso es lo valioso de la tradición, convertir lo que aparentemente es triste en una fiesta, porque sabemos que la persona no se fue para siempre, se queda en el recuerdo, se queda en otro lugar, se queda en el corazón. Creo que es algo que sí es un poco similar a lo de México, pero que en estas tradiciones de los barriletes, sobre todo barriletes gigantes, llaman mucho la atención por el contenido que tiene el hacerlos. No es solamente eh, enviar un mensaje al cielo con un cometa, sino es todo lo que lleva de proceso detrás y todo lo que trae de enseñanza, todo lo que trae de unión y todo lo que trae de formación de valores. Pero vamos a platicar un poquito más de esto. Tenemos que, pues bien, estamos aquí en su programa, seguimos en su programa Mundo Mejor. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo pueden hacer a través del correo electrónico unmundomejor.radio@gmail.com. Y por supuesto, también nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos pueden seguir a través del Facebook, Un Mundo Mejor Radio o programa Un Mundo Mejor. Y también nos pueden seguir los programas grabados por la página del canal de YouTube, que es Un Mundo Mejor Radio. También nos encuentran en Instagram como Un Mundo Mejor Radio. Recuerden que Tech Sound Radio ya está en Internet y pueden escuchar los programas en vivo. Además, pueden también escuchar los últimos 4 programas grabados ahí en la página de Tech Sound Radio. Así es que de todos los programas del Tech, si alguno se lo perdieron, lo pueden escuchar ahí. Ahora que si nos quieren ver en video, pues posteriormente pueden observar los programas en el canal de YouTube de Un Mundo Mejor Radio. Y bueno, con el locutor Carlos de Triana, más de 30 años siendo locutor ahí en Guatemala, con una gran trayectoria, con una gran experiencia, no solamente en radio, sino también en televisión. Nos está contando de las tradiciones del Día de los Fieles Difuntos allá en Guatemala. Ya hablamos de la tradición de comer en familia el fiambre, que por ahí lo pueden buscar en internet. Hay diferentes recetas. El que yo probé de veras estaba maravilloso, delicioso, gracias a la familia que me invitó. Y también la tradición de los barriletes, que es una de las cosas que llama muchísimo la atención por su colorido, porque son cometas gigantes, casi, casi redondos, que llegan a alcanzar hasta 20 metros y que se elevan al cielo para enviar mensajes a nuestros seres queridos que se nos han adelantado.
Carlos de Triana, hay otra tradición también en torno al Día de Muertos o Día de Fieles Difuntos, como le llaman ustedes, y que lo celebran el día 1 de noviembre. ¿Nos puede decir cuál es esa otra tradición o esas otras tradiciones? Muy bien. Hay una que es arriesgada. A mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho la música, me gustan las canciones, me gusta escuchar buenas voces cantando. Y entonces resulta que en la noche, madrugada, noche madrugada, en ese filo en que ya no es noche, sino es de día, pero un día oscuro todavía, en ese momento se producen las famosas serenatas. Hay serenatas en la región de occidente, noroccidente del país, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché. Son lugares donde se llevan a cabo esas serenatas muy alegres porque van alegres los muchachos. se, han, se han tomado un par de Alegres por el copitas alcohol que tomaron. de licor blanco. Entonces, sí, para el frío, porque hace mucho frío. Además, en lugares así como en los cementerios, el aire corre mucho más, el viento corre más fuerte. Entonces hay que guarecerse bien y hay que calentarse por dentro. Entonces ahí va el traguito blanco. Pero van las serenatas y se le canta. Ay, a ella le gustaba la canción aquella, Si me dejas ahora, de José José. O canciones lindas que hablan de amor, de cariño y de costumbrismos también. Así que esa serenata es de no perdérsela. Si usted está alguna vez en Huehuetenango y en esa región noroccidental de nuestro país, no se pierda, por favor, la serenata. Son muy alegres. Y En la aparte madrugada. de ello, En la madrugada sí, es y en la madrugada, en la madrugada. sabiendo que los que van llevando la serenata traen unos tragos de más, ¿verdad? Sí, claro. Porque tienen que ir alegres. Eso. Y aparte de ello, pues viene una tradición que también es una tradición que tiene que ver mucho con la espiritualidad y la creencia, la fortaleza que dice, no, él no ha muerto, sino que descansa. Y entonces descansa ahí en esa tumba. Y yo le llevo lo que le gusta, le llevo su fiambre, le llevo su ayote en dulce, sus jocotes en dulce, en fin, todos esos postres que son riquísimos, las torrejas, los molletes que llevan manjar dentro, en fin, todo eso es parte del platillo que llega y se le coloca justo en la cabecera de la tumba. Por eso se llama cabecera, esa ofrenda. Y dicen que por la madrugada, cuando todo está en silencio, cuando no hay muchas personas en derredor, ellos salen de sus tumbas y vuelven a degustar de aquellos platillos que fueron sus favoritos. Esa es parte de esa tradición donde se combina pues la serenata y la famosa cabecera. Que por cierto, esa tradición sí se parece mucho a las tradiciones mexicanas de algunos estados de nuestro país, que es llevar comida al cementerio. En algunos estados de la República, ahí la familia come en el cementerio. En otras, como lo hacen en Guatemala, solo Claro. deja la ofrenda de la comida y se va. Ustedes le llaman esa ofrenda cabecera porque lo ponen donde estaría la cabeza de la persona que está enterrada ahí, ¿verdad? Pero lo de la serenata, que no sucede en todos los estados de nuestro país y no sucede siempre, estaría muy bonito escucharla porque entonces es en la madrugada. Es como empieza realmente la celebración del Día de Fieles Difuntos y toman un licor. ¿Cómo se llama ese licor? Porque los licores de Guatemala también son muy sabrosos. Allá acostumbran mucho el ron, por ejemplo, de diferentes sabores. Pero, ¿cuál es la bebida que en ese día es más característica para tomar y llevar la serenata al panteón? Pues lo que mejor calienta el pecho y el estómago es un licor blanco. Hay muchos nombres, aunque el licor sigue siendo blanco. Se puede llamar de diferentes maneras, por ejemplo, San Miguel, San Gabriel, el licor de más sólido cartel, aquí vamos a hacer propaganda un poquito, pero en fin, son licores blancos que están curados con mieles amargas, así que quien más consume, pues se va a acercar a un momento difícil, porque sí, terminan haciendo daño. No están curados de otras maneras, por ejemplo, no está añejado en barricas como el ron, sino que está curado con mieles amargas y eso a la postre, a la larga, pero uno de vez en cuando no hace daño.
Hay que todo con moderación, ¿verdad? Pero es como una Sí, tradición, claro. ¿verdad? Es una tradición, es el licor blanco que no tiene color, que no tiene, que el sabor No tiene color. no es tan característico, es No hay un decir, sabor determinado, porque no es un sabor determinado sí, y porque entonces puedes estar tomando y si no te controlas, pues se te puede subir claro, por bastantito, supuesto. ¿verdad? Así es que Sí bueno, sucede. eso lo hacen principalmente los jóvenes que llevan la serenata. Y luego la comida. La comida, ¿qué pasa con esa comida? La tradición es que el difunto sale de la tumba y se come la comida. Esa es la tradición, supongo. Y, Pero, ¿qué pasa con esa comida? ¿Qué pasa y realmente? siempre desaparecen aquellos que de traguitos aprovechan, aprovechan y entonces tienen ahí a la mano esa comida deliciosa. También, recuerde que también a veces deambulan uno que otro animalito por ahí que también podría hacer su agosto, como decimos nosotros Ah, cuando hay claro. que festejar su agosto, ¿verdad? Con Ya este los tipo animalitos de ya cosas. saben que por ahí va a haber comida, la Claro, olfatean claro. y también uno que otro que se le pasaron las copas, ¿verdad? Se empieza ahí a comer lo que está en el panteón para que se le baje un poquito la borrachera, ¿no? Pero bueno, la familia completa, después de serenata, que es en la madrugada, la familia completa va, quizás ellos mismos llevan la comida, se queda un rato, como dice usted, hace oración y después lo de los barriletes que se lanzan al cielo, pero tuvieron mucho tiempo de elaboración. No se fueron, generalmente no se compran, se hacen en familia. Y me imagino que cada familia quiere superarse a sí misma haciendo al año siguiente un barrilete mejor. No todas las regiones tienen esa tradición tan arraigada. ¿Me los puede repetir qué ciudades especialmente para aquellos que nos escuchan y quieren visitar Guatemala el próximo año, el Día de Fieles Difuntos? ¿Qué ciudades especialmente tienen esa tradición de los barriletes, sobre todo los barriletes gigantes, de los cometas gigantes? En esta época del año, el cielo guatemalteco se llena de barriletes en todas las regiones del país, en todos los puntos geográficos, pero especialmente porque es donde se construyen esos barriletes gigantes, es en Santiago Zacatepeques, que es un municipio del departamento de Zacatepeques, vecino al departamento de Guatemala, y entonces el lindero casi se pierde, no, la frontera no está bien establecida porque no sabemos dónde empieza y dónde termina uno y el otro, pero ahí en Santiago Zacatepeques construyen esos barriletes. Es camino justamente hacia el occidente, en el arranque del camino hacia occidente, ahí está Santiago Zacatepeques y ese camposanto, ese cementerio, pues se llena de muchísimas personas que con admiración ven esos barriletes que son realmente extraordinarios. Y un poquito más allá, siempre buscando hacia el occidente del país, ahí en el altiplano encontramos Zumpango, donde también hacen barriles, ¿sabe? Tienen un reconocimiento muy especial, porque es un patrimonio. Ambos lugares tienen ese título de patrimonio, esa costumbre Patrimonio del... de la UNESCO, ¿verdad? Sí, Y, claro, y y, entonces todo eso hace que se vuelva internacional la celebración y claro, tanto los de Santiago como los de Zumpango se sienten siempre muy orgullosos de su tradición. claro, y la verdad es que hay muchos lugares en Guatemala que son patrimonio de la UNESCO. Tenemos la ciudad de Antigua, hay muchísimas ruinas de conventos antiguos, casi todas conservadas. Claro, ha habido terremotos que han derrumbado parte, pero afortunadamente la gente los protege, quiere que perdure esto porque es una cosa maravillosa ver esas construcciones. Además, el piso donde se camina, las calles donde se camina en Antigua Guatemala son empedrados de piedras originales que pusieron los españoles. Entonces, es una riqueza de veras maravillosa. Por eso quise hablarles yo un poco, invitar a Carlos de Triana, que es locutor desde hace muchos años allá en Antigua Guatemala y que además es productor también, para que nos explicara un poquito de estas tradiciones guatemaltecas, principalmente
del Día de Fieles Difuntos. Pero yo quisiera también que nos platicara, ya cambiando un poquito el tema, de lo que usted realiza allá en Guatemala. Sé que es el presidente de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, o sea, un cargo bastante importante. Y quisiera que nos contara, esto también puede ser interesante para nosotros que somos mexicanos, ¿qué es lo que hace una Cámara de Locutores Profesionales en Guatemala que usted preside? ¿Y por qué se forma? ¿Qué labores hace? Si una de las labores es la difusión de esta cultura, si otra, o a lo mejor la labor es proteger a los otros locutores. ¿Qué es lo que nos puede contar de esta Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala? Belinda, yo le digo, han habido a lo largo de la historia de la locución en Guatemala algunas organizaciones que han pues concentrado un buen número de locutores y esto ha sido desde tiempos inmemoriales, no inmemoriales, desde 1930 que nace la primera emisora en Guatemala, se llama TGW, La Voz de Guatemala, así se titula. Desde ese momento empiezan a surgir valores de la locución y empieza una labor y una función hermosa de comunicación, de trasladar honestamente mensajes que puedan construir positivo en nuestro país. La labor informativa, la labor de entretenimiento, en fin, todo lo que un locutor y un conversador, un comunicador realiza. Pero en el transcurso de los años, surge hace 37 años la idea de crear la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, una entidad a la que nos llamaron al principio un poco elitistas, porque nosotros poníamos un valladar que significaban 15 años de ejercicio en la profesión o los méritos que equipararan esos 15 años de ejercicio en la profesión de la locución. Queríamos nosotros en ese momento no ser discriminadores, pero sí queríamos que la locución en Guatemala encontrara medios de superación y la forma era exigirnos a nosotros mismos un, un certificado de esa naturaleza de 15 años de estar en el ejercicio de la profesión. Así que la profesionalización de la locución en Guatemala es el primero de los ideales que sustenta la Cámara de Locutores. De esos 37 años para acá, pues han habido muchos consejos directivos que han procurado a través del apoyo de nuestros agremiados y asociados construir ese edificio que nosotros le llamamos la locución profesional de Guatemala. De esa manera poder emitir al resto de naciones en el mundo donde existen tantos hermanos, tanto ese sentimiento fraterno entre locutores, el poder intercambiar criterios, aspiraciones, ilusiones, y de alguna manera Ayudarse, ir ¿verdad? Ayudarse entre conformando como ustedes. existe la asociación a lo largo de América Latina. ¿Cómo? Ayudarse entre ustedes, no solamente dentro de Guatemala, sino Me decía. hacer contacto también con otros locutores y locutoras del resto del mundo. Entonces, Claro. usted como presidente de esta Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, ha realizado varias acciones y ha hecho varias peticiones. ¿Qué es lo que usted ha notado desde que está en la presidencia? ¿Qué avances ha habido o qué áreas de oportunidad tendrían los locutores de Guatemala que usted quiere como lanzar al mundo y decir, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos pudiera hacer falta? Háblenos un poquito de eso que hace la Cámara y cómo usted al llegar a la presidencia ha tratado de conservar eso de la profesionalización de la locución allá en su país. Así es. Eh, el tomar la responsabilidad de la presidencia de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, donde han antecedido personajes, grandes personalidades de la locución de nuestro país, es un compromiso grande. Claro. Pero faltaba realizar, por ejemplo, el proyecto
de la creación del Instituto de Previsión Social del Locutor en Guatemala. A veces los gremios se van conjuntando, aunque no son las mismas necesidades, pero el hecho de crear en el entorno algunas facilidades que permitan no solamente a locutores, sino a comunicadores en otras formas de construir un futuro mejor, nos dejó en la imposibilidad de crear ese instituto en el momento adecuado. Hoy estamos empeñados en la creación del Instituto de Previsión Social del Locutor. Estamos trabajando porque la seguridad social también llegue a aquellos locutores que con el tiempo han quedado fuera de esa seguridad social, de esa atención, de esa necesidad de la persona que llega a un momento en que ya no puede practicar ni realizar su función como locutor, pero que encuentre algo que le dé lo necesario para una vejez asegurada. Que no esté desprotegido esa persona, que no esté desprotegida ni en el área de salud, ni en el área económica, porque pues sabemos que la locución es más que nada una vocación. Sabemos que muchas veces no es nada retribuido o no es bien retribuido. Y además de eso, llegar a la vejez sin ninguna protección, pues es muy importante lo que ustedes están haciendo de tratar de encontrar esa previsión para quienes ya se vayan a jubilar, para quienes ya no pueden ejercer por algún motivo la locución allá en Guatemala. Entonces, me parece maravillosa esta labor, de veras, ojalá lo logren, de tener este Instituto de Previsión para la locución, y creo que es lo central de la labor que usted está haciendo. Pero además de eso, hay otras funciones que usted realiza. Una de ellas pudiera ser el dar a conocer la Cámara, como lo estamos haciendo ahorita, y también el promover cosas de su país, como también lo estamos haciendo ahora. Por supuesto que tendrán alguna labor educativa también con los locutores. Por supuesto, porque hay cosas que son interesantes. Una, ¿cómo podemos dar a conocer la verdadera historia de nuestro país? ¿Cuál es la realidad de nuestro país si no es a través de las voces y del poder de la palabra que de tal manera puede penetrar en la conciencia de quienes nos escuchan? Dar a conocer nuestro país en sus formas, en sus tradiciones, en su historia, en sus ambiciones, en sus sueños y realizaciones. Pero también tenemos algo importante. Queremos que la locución en Guatemala tenga bases sólidas, pero es entonces que la Cámara de Locutores comprende que si tenemos la experiencia necesaria y si hemos adquirido un conocimiento, debemos trasladarlo, no podemos quedarnos con ello. Creamos entonces la Academia de Locutores de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, mejor dicho, para que en él se cobijen y en él se nutran y ahí se formen la nueva generación de locutores. Eso es parte del trabajo que realizamos, que ambicionamos realizar, y que sea esto una huella muy profunda, muy sólida, pero muy positiva para el resto de vida de esta Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, que decimos es de todos y que además debe ser perenne y ojalá pudiéramos decir eterna. Que lleguen preparados a la locución a través de esta preparación que ustedes les quieren proporcionar. Que no solamente sea una bonita voz, o una maravillosa voz como la que tiene usted, sino que también haya una preparación atrás, que la persona se forme, que la persona sepa cómo proyectar mejor hacia el público, porque sabemos que a través de la voz se puede proyectar muchas cosas, pero que es más difícil que hacerlo a través de la televisión, porque pues no puedes hacer algún ademán, algún gesto, simplemente con la voz tienes que lograr ese impacto en los demás. Entonces, que se preparen los locutores guatemaltecos a través de este proyecto que ustedes traen, pues me parece maravillosa idea. Carlos de Triana es un locutor con una gran trayectoria, es muy conocido allá en el país de Guatemala
Y ahora con la presidencia de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, pues quiere trascender un poco más y quiere dejar ese legado de previsión para los locutores que ya se retiran, de educación para los nuevos locutores y de proyección de su país hacia el mundo. Así es que bueno, lo felicito por su labor. Lo felicito porque no se ha quedado quieto, es decir, siempre trae grandes ideas y eso claro que es de valorarse para los jóvenes locutores que nos estén escuchando. Nos ha hablado también de las tradiciones de Guatemala, sobre todo en torno al Día de los Fieles Difuntos, que es el 1 de noviembre allá en su país. Nos ha hablado de esa unión familiar, de esa convivencia, de ese querer recordar a quienes se nos han adelantado. Ojalá no sea la última vez que conversemos para que entonces podamos saber más de otras tradiciones. Ahora solo nos dio tiempo de saber sobre la tradición de los fieles difuntos y podamos hermanarnos nuestros países, porque somos países vecinos, Guatemala y México, y tenemos muchas cosas en común. Principalmente tenemos en común que estamos en la zona maya, ustedes son el centro de la zona maya, y nos pueden enseñar mucho, nos pueden dejar un gran valor cultural, educativo, religioso, etcétera. Así es que aprendamos de nuestros amigos guatemaltecos. El tiempo se nos ha terminado. Yo quisiera que nos diera un mensaje final, Carlos de Triana, para cerrar este programa del día de hoy, que se trató de las tradiciones en torno a la fiesta de los fieles difuntos y otras curiosidades guatemaltecas. Un mensaje final, por favor. Gracias, Belinda, de verdad. El hecho de poder trasladar pensamientos, anhelos y sueños a través de este espacio suyo, eh, me da la gran satisfacción de saber y corroborar que la fraternidad y la hermandad entre quienes hacemos uso de la palabra para comunicar, pues existe, y este apoyo suyo que nos ha permitido decirle a los hermanos mexicanos, pues lo celebramos así o hablamos de tal manera. Queremos saber siempre de qué se habla, tener ese discurso que sea productivo y positivo para todo el mundo. Pero importante es que usamos la voz como puente de comunicación y ese debe ser siempre honesto, franco y sencillo para que podamos entendernos. Gracias, Belinda, de verdad, en Muchas nombre de la gracias. República Guatemalteca y de mi país. Muchas gracias, Carlos de Triana, por haber estado con nosotros. Gracias por su gran experiencia, por su maravillosa voz. Gracias por poder enseñarnos un poco más de su país y de lo que hacen allá en la Cámara de Locutores Profesionales en Guatemala. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen el próximo martes. Hasta luego.